Lee Holloway tiene los brazos atados a una barra sujeta a su espalda. Entra en una oficina para hacerse cargo de su trabajo habitual antes de dirigirse a otra habitación cercana. Allí, comienza a recordar cuán diferentes eran las cosas 6 meses antes y cómo dejó la institución mental en la que se alojaba el día de la boda de su hermana. Ese día, el médico a cargo de ella se despide de Lee mientras ella espera ansiosa su regreso a su casa. Cuando su madre, Joan, viene a recogerla, intenta saludar a Lee con alegría, pero Lee la mira sin comprender. En la boda, Lee observa a su hermana y su esposo besarse, a lo que ella aplaude suavemente. Peter se acerca a ella para preguntarle si está feliz de estar en casa. Lee asiente al principio, pero cuando Peter vuelve a preguntar, ella le dice que no lo sabe. Más tarde en la recepción, el padre de Lee, Burt, la saluda mientras bebe cerveza. Lee le dice que pensó que había dejado de beber, pero él la ignora y le entrega la botella a Peter. Claramente borracho, Burt se sienta a beber un poco más antes de que Lee se vaya corriendo a su habitación. Dentro de ella, Lee mira a través de su cama y encuentra sus cosas viejas antes de que la envíen a la institución mental. Toma una de sus muñecas allí para afilarla y con eso, Lee está lista para cortarse el muslo. Lee se detiene cuando ve a su hermana irse con su esposo en una limusina. Esa noche, mientras Lee hierve un poco de agua, escucha a sus padres discutir sobre la bebida de Burt y cómo acaba de ser despedido de su trabajo. Lee se acerca para ver qué está pasando y se sorprende al ver a su padre empujando a Joan al suelo antes de salir de la casa. Luego Lee regresa a la cocina y lleva el agua caliente a su habitación, poniendo la tetera caliente en su muslo y quemando su piel. Ella sonríe, luciendo como si disfrutara lastimarse a sí misma. Al día siguiente, Lee asiste a una clase de mecanografía donde muestra lo excepcional que es ella hasta que su madre viene a recogerla. De camino a casa, Lee recuerda un accidente que tuvo con un cuchillo en el pasado. Cuando llegan, Joan esconde cuidadosamente algunos cuchillos. Lee descubre lo que está haciendo cuando entra. Colocando los cuchillos dentro de un estante, Joan le dice que solo está haciendo esto por precaución, mientras que Lee simplemente la mira antes de salir a tirar algo de basura. En el bote de basura, Lee encuentra su viejo kit de costura y decide recogerlo. Mientras toma el kit, también ve una página de periódico con anuncios de trabajo, por lo que también lo toma antes de regresar al interior. De vuelta en su habitación, repasa algunas de las listas de trabajos mientras practica algunas líneas que podría decir durante sus entrevistas de trabajo. Al día siguiente, Lee se dirige a una de las direcciones en las listas del periódico. Cuando entra a la oficina, se sorprende al encontrar todo desordenado con una mujer llorando dejando el lugar. Aún así, Lee continúa entrando y, a medida que avanza en la oficina, se encuentra con el señor Gray, que estaba mirando una foto de una mujer rubia antes de que llegara Lee. Después de presentarse, el señor Gray le hace preguntas extrañas a Lee, como si está embarazada y si vive en un apartamento, y Lee las responde con nerviosismo. Cuando el señor Gray comienza a preguntar sobre los premios de Lee, presiona un botón y revela un hermoso jardín, lo que hace que Lee se quede sin aliento por su belleza. Después de eso, Lee le da su puntaje de mecanografía al señor Gray, quien marca su teléfono y le pide a Lee una taza de café. Lee hace lo que le dice y se dirige a la despensa para conseguir el café del señor Gray, empapándose accidentalmente en el proceso cuando trató de volver a llenar el dispensador de agua. Cuando regresó a la oficina del señor Gray, el señor Gray le dice a Lee lo aburrido que será este trabajo e incluso comenta lo tensa que es Lee. Él pregunta si alguna vez se relajará, pero Lee solo le sonríe y le dice que no lo sabe. El teléfono suena de repente y el señor Gray le dice que simplemente lo ignore antes de dar instrucciones. Con eso, Lee se dirige al auto de Joan y le anuncia a su madre que consiguió el trabajo. Cuando llegan a casa, Lee se relaja en su baño y practica frases que diría en el trabajo. A la mañana siguiente, Lee comienza su primer día en la oficina del señor Gray. Ella le hace recados, organiza su papeleo, envía archivos a sus socios y guarda cosas para él. Lee luego mira a la habitación del señor Gray, mirándolo cuidar las flores en el jardín antes de finalmente entrar para dejarle unas donas. El señor Gray menciona que tiró algunas notas y Lee se ofrece a buscarlas en la basura. Los dos se miran por un segundo antes de que Lee se vaya. Mientras Lee busca en la basura, el señor Gray la mira con curiosidad desde su ventana. Una vez que encontró sus papeles, primero sale y encuentra a Joan esperándola. Lee le dice a su madre que se quedará allí otras 5 horas, y Joan le promete que ella esperará. Él descarta a Lee cuando ella trató de entregarle sus papeles, diciendo que ya había encontrado copias de ellos, y en su lugar lo ordenó para hacer más cosas.
Aunque hace todo lo posible para hacerlos todos, termina luchando mientras intenta colocar una trampa para ratones al lado de una silla. El señor Grey comienza a mirarla, y Lee lo atrapa. Se miran a los ojos y se miran antes de que suene el teléfono. Más tarde, Lee está atendiendo sus heridas cuando el señor Grey la ve. Avergonzada, Lee se detiene y empaca sus cosas mientras el señor Grey observa junto a la puerta antes de irse. Después del trabajo, Lee y Joan hablan sobre el día, y Joan menciona que Peter la llamó, haciendo sonreír a Lee. Más tarde, Lee se encuentra con Peter en una lavandería automática cercana. Cuando comienzan a hablar sobre su relación, Lee bebe una copa de vino. Poco después, los dos están hablando de cuánto han cambiado desde la escuela secundaria, cuando el señor Grey entra repentinamente a la lavandería. Se da cuenta de que Lee y Peter están hablando de ropa interior antes de comenzar a besarse. El señor Grey rápidamente mira hacia otro lado y regresa a su auto. Al día siguiente en el trabajo, un frustrado señor Grey se vuelve hacia Lee y le entrega una carta con 3 errores tipográficos. Avergonzada, Lee se disculpa, pero el señor Grey todavía lo mira antes de ordenarle que lo reescriba y lo haga bien. A lo largo del día, Lee intenta corregir sus errores, pero termina rehaciendo sus cartas repetidamente, frustrándola. Al final del día, Lee va a la habitación del señor Grey y le envía otra carta. El señor Grey ignora esto al principio a favor de ordenar para hacer una factura para una mujer afuera, pero de repente, él nota un desgarro en la falda de Lee, por lo que comienza a sermonearla, regañándola por la forma repugnante en que se viste y por su incesante movimiento de su cabello. Lee se dirige a la despensa, donde practica cómo agradecerá al señor Grey sus sugerencias, ya que lo está intentando para ser la mejor secretaria para él. Pero cuando está a punto de regresar a su oficina, se detiene para escucharlo gritar y regañar a alguien más por su trabajo de mecanografía. Luego regresa a la recepción, sentada allí ansiosa y jugando con su cabello. Más tarde después de irse, Lee va a la casa de Peter, donde están los dos junto con los padres de Peter. Al día siguiente, el señor Grey llama a Lee a su oficina y luego le dice que atienda el teléfono. Lee está confundida ya que no hay ningún timbre proveniente de él, pero el señor Grey de repente comienza a hacer ruidos de timbre, lo que hizo que Lee contestara el teléfono. El señor Grey luego señala que Lee debería tener una voz más grande y que debería sonar más segura cuando habla. Luego le pide que se siente con él junto a su sofá y le pregunta si ha tenido una cita recientemente. Lee dice que sí, diciéndole que estaba con Peter. Cuando el señor Grey pregunta si se han acostado juntos, Lee se ríe de la pregunta y responde con un no. Luego hablan sobre la timidez y cómo no debería evitar que se abran el uno al otro antes de que el señor Grey comience a preguntar sobre las lesiones de Lee y el kit de costura que siempre ha tenido. Esto toma a Lee por sorpresa, y ella solo le dice que es tímida. Aún así, se ríen antes de que el señor Grey le ofrezca chocolate caliente. Mientras bebe, el señor Grey le pregunta por qué se lastima. Cuando Lee dice que no lo sabe, él le pregunta si es porque necesita ver una prueba del dolor que siente dentro de ella para recordarle que realmente está aquí y si es porque ver su herida sanar es reconfortante. Aún conmocionada, Lee está de acuerdo y él comienza a decirle que nunca jamás saldrá lastimada. Ella está en el pasado ahora. Lee asiente con nerviosismo y vuelve a estar de acuerdo. Él le indica que salga temprano del trabajo, camine a casa y tome un poco de aire fresco, ya que es una mujer adulta. Antes de irse, el señor Grey toma una foto de Lee mientras ella sonríe, ahora luciendo más relajada. Cuando sale del trabajo, Lee le dice a su madre que de ahora en adelante saldrá a caminar. Hablando para sí misma, se da cuenta de que nunca antes había caminado sola y que está comenzando a sentir algo por el señor Grey. Al día siguiente en el trabajo, el señor Grey regaña enojado a Lee por un error de ortografía, lo que hace que Lee lloriquee de nuevo. Al escuchar esto, el señor Grey exige que Lee vaya a su oficina, y allí, le ordena que lea su carta en la mesa mientras ella se inclina. Cuando Lee dice que no entiende, el señor Grey dice que no hay nada que entender antes de repetir su instrucción. Cuando comienza a leer, el señor Grey de repente le da una nalgada a Lee en el trasero, lo que hace que ella se detenga y lo mire fijamente en estado de shock. El señor Grey le dice que continúe con ella mientras él procede a golpearla mientras ella lee el resto de su carta. Cuando termina, el señor Grey le ordena que vuelva a leer la carta, pero esta vez, él la está golpeando más. A Lee parece gustarle lo que está haciendo el señor Grey hasta que de repente se detiene, se inclina cerca de ella y pone sus manos. Mientras los dos jadean, Lee entrelaza su dedo con el del señor Grey,
pero él le dice que se enderece antes de volver al trabajo. Al salir de la oficina del señor Gray, Lee piensa en lo que acaba de pasar. Antes de regresar a la recepción, Lee mira su trasero, que ahora está magullado por los azotes del señor Gray. Aún así, Lee parece más excitada que sufriendo, y con eso, regresa a su posición. Lee envía su carta al señor Gray, quien luego la visita mientras escanea algunos archivos de ella, para decirle que lo hizo bien, haciendo sonreír a Lee. En casa, Lee le dice a su madre que ahora puede quitar la cerradura del armario. A la mañana siguiente, Lee arroja sus cosas viejas al río, dejando atrás su pasado, antes de dirigirse a la oficina del señor Gray. A lo largo del día, el señor Gray le ordena a Lee, obligándola a hacer cosas escandalosas mientras ella voluntariamente se somete a todas las órdenes del señor Gray. Más tarde en la noche, antes de que Lee se duerma, se toca mientras piensa que el señor Gray está con ella. Mientras lo hace, de repente ve una foto de Peter, pero la deja y deja que sus pensamientos regresen al señor Gray. Al día siguiente, mientras el señor Gray está hablando con un cliente por teléfono, Lee detecta un error en una carta en la que está trabajando. Piensa en borrarlo, pero decide no hacerlo, porque quiere que el señor Gray lo detecte. Cuando ella se acerca a él, el señor Gray la ignora y ella intenta seducirlo. Molesta, Lee vuelve a su puesto. Más tarde, antes de que Lee se vaya a casa, le pregunta al señor Gray si la necesita para hacer algo más. El señor Gray le dice que está bien por el día de hoy y Lee regresa a casa, frustrada. A la mañana siguiente, Lee está saliendo con Joan y algunos de sus amigos cuando alguien llamó a Joan y le dijo que Burt había sido ingresado en el hospital. Corriendo a ver a Burt, Joan llora cuando ve a su esposo en la cama mientras Lee va a la casa del señor Gray. Cuando llega, el señor Gray se sorprende al verla allí. Ella tartamudea, tratando de decirle cómo se siente, pero termina inventando una excusa sobre una carta que necesita al día siguiente. El señor Gray simplemente sigue el juego, agradeciendo a Lee por recordárselo antes de rechazarla. Al día siguiente, el señor Gray nalguea a Lee aún más, sacándola de su oficina, deteniendo sus actividades e incluso tirando los marcadores rojos que usa para corregir sus errores de mecanografía. Lee intenta seducir al señor Gray aún más, pero él la rechaza. Esto frustra a Lee, quien está tratando desesperadamente de recuperarlo por cualquier medio necesario. Más tarde esa noche, Lee está de regreso en casa, y dentro de su baño, intenta nalguearse mientras piensa en cómo lo hizo el señor Gray, pero no logra recrear el sentimiento. A la mañana siguiente, encuentra un gusano en su jardín y lo coloca en una de las cartas del señor Gray. Mientras hace esto, el señor Gray se sorprende y solo la mira antes de limpiar en el baño. Cuando regresa a su oficina, Lee lo mira con nostalgia. Más tarde ese día, Lee se está besando con Peter en su cama. Ella trata de hacer que le golpee el trasero, pero Peter solo levanta las manos. Lee luego se inclina hacia Peter, insistiendo en que no debe tener miedo, pero Peter no entiende esto y trata de conectarse con ella. Aunque Lee parece decepcionada al principio, finalmente deja que Peter se conecte con ella en sus términos. Cuando Peter termina, Lee todavía luce decepcionada y sus pensamientos siguen volviendo al señor Gray. Al día siguiente, el señor Gray encuentra la carta con el gusano y la coloca en una hoja de papel en blanco. Luego, usando un marcador rojo, rodea al gusano para mostrarle a Lee su error cuando entra a su oficina. Cuando Lee entra, escucha que alguien toca el timbre, pero el señor Gray le dice que lo ignore. Él le ordena que se incline, se suba la falda y se quite la ropa interior. Lee está sorprendida por esto, pero ella sigue a regañadientes mientras el señor Gray la mira, acercándose lentamente antes de tocarse y darse placer a sí mismo. Mientras hace esto, comienza a temblar y jadear antes de apoyarse en Lee, terminar y caminar de regreso a su silla. Mientras hace esto, Lee permanece en su lugar, luciendo confundida pero satisfecha con lo que está sucediendo. Cuando el señor Gray se sienta, le da a Lee algo de trabajo que hacer. A pesar de su constante confusión, Lee está de acuerdo. Luego va al baño y ve una mancha que el señor Gray le dejó, haciéndola sonreír antes de comenzar a tocarse, gemir y hablar consigo misma mientras se imagina al señor Gray en ella. En el otro lado, la compañera de trabajo de Lee escucha todo esto, y Lee continúa hasta que termina. Mientras tanto, el señor Gray encuentra una mancha en su cremallera, lo que lo obliga a limpiarse los pantalones de inmediato, tratando desesperadamente de quitar la mancha. Luego, el señor Gray toma fotografías de las cartas de Lee y las rompe. En un restaurante cercano,
Lee escucha una cinta sobre salir del armario como una persona sumisa o dominante. En cuanto al señor Grey, está en el estacionamiento, quemando sus fotografías de Lee y tristemente viendo cómo se desvanecen. Al día siguiente, el señor Grey llama a Lee a su oficina y le hace las mismas preguntas que hizo cuando solicitó el trabajo. Lee se sorprende por esto, pero sigue el juego y responde a todas sus preguntas. Finalmente, el señor Grey le dice que le gusta, pero que ella no puede trabajar para él debido a su comportamiento. Aún pensando que todo esto es un juego, Lee juega con él, hasta que ella le dice que se lleve sus cosas. Sorprendida, Lee le pide un tiempo libre, pero el señor Grey habla en serio y le dice que la despidieron. Lee no cree en esto y comienza a llorar antes de abofetear al señor Grey. A su vez, él comienza a señalar las payasadas molestas de Lee, tratando de alejarla, pero Lee se somete a él, asegurándole que simplemente lo seguirá. El señor Grey luego parece inclinarse para besar a Lee antes de moverse a su silla. Mientras se sienta, le dice que debe irse o no se detendrá. Él dice que no puede soportarlo más, pero Lee sigue tratando de tranquilizarlo, profesando que quiere conocerlo más. Luego masajea la cabeza del señor Grey, relajándolo, pero él todavía le da una carta que contiene su paga y le dice que se vaya. Al final, Lee se ve obligada a empacar sus cosas e irse, llorando al recordar a la mujer que vio el día de la entrevista. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. En los días posteriores, ella finge ir a la oficina del señor Grey, mirándolo desde el otro lado de la calle, e incluso ve a la nueva chica que contrató como su secretaria. Luego trata de conocer a otras personas, para ver si sus extrañas preferencias se ajustan a las de ella, pero finalmente se detiene y en su lugar se concentra en ayudar a su papá. Más tarde, Peter le propone matrimonio. Ella dice que sí, no porque quisiera casarse con él, sino porque no tenía otra opción. Mientras se prueba su vestido de novia, de repente se quita el velo para mirar ella misma en el espejo. Lee luego se va, dejando su anillo de compromiso en una mesa mientras corre a la oficina del señor Grey. Allí, ella le confiesa al señor Grey que lo ama, pero él lo niega, diciendo que ya lo resolvieron todo cuando él le dio el cheque de indemnización. Lee continúa reiterando su amor por él, hasta que el señor Grey le ordena que mantenga sus palmas sobre su escritorio, manteniéndola allí hasta que él regrese. Lee obedece, esperando al señor Grey mientras la mira desde afuera. Más tarde, el señor Grey llama a Peter y le informa que Lee está en su oficina. Más tarde, el señor Grey llama al teléfono dentro de su oficina y se sorprende al ver a Lee tratando de responder con la boca. Al ver esto, el señor Grey murmura para sí mismo, admitiendo que también le gusta a Lee. De vuelta al interior, Peter entra de repente en la habitación, para gran decepción de Lee. Ella le dice a Peter que se vaya, alegando que está invadiendo, pero el ya confundido Peter solo pudo preguntar qué está sucediendo y por qué no quita las manos de la mesa. Ella lo ignora, y cuando Peter repentinamente la empuja lejos de la mesa, ella grita de ira, abofeteando y lastimando a Peter, antes de regresar al escritorio para colocar sus manos sobre él. Luego le dice a Peter que no lo quiere y que necesita salir, haciendo que el pobre se vaya. A la mañana siguiente, Lee no duerme y está cansada mientras permanece en la mesa, incluso cuando la gente viene a visitarla y le dice algo de sentido común. Otros la apoyan, pero ella simplemente los ignora mientras continúa allí. Mientras tanto, el resto de la gente de afuera continúa con sus vidas, incluido el señor Grey, que simplemente se queda en casa pensando en Lee. En el tercer día de Lee de permanecer dentro de la oficina, un equipo de noticias local informa fuera de la oficina, llamando la atención. Más tarde esa noche, el señor Grey finalmente regresa a la oficina y sostiene a Lee, dándole un poco de café. Lee se siente aliviada de verlo, mientras se dirigen desde la oficina a la casa de él. Mientras la lleva a su habitación, Lee lo abraza con más fuerza, luciendo feliz y aliviada cuando la coloca en un lecho de hierba. Luego le prepara un baño y la limpia, lavándola suavemente antes de secarla con una toalla. Luego la coloca de nuevo en la cama de hierba para poder mirar su cuerpo desnudo, mirando cuidadosamente cada una de sus cicatrices. A esto, Lee dice que ella, por primera vez, se siente realmente hermosa. Al día siguiente, Lee comienza a hacerle preguntas al señor Grey sobre su vida mientras besa partes de su cuerpo. Ella le pregunta dónde nació y él le dice que nació en Des Moines, Iowa, antes de volver a besarla.
Más tarde, Lee reflexiona sobre cómo finalmente comenzaron a parecerse a cualquier otra pareja normal. Se casaron y tuvieron su luna de miel en las montañas. Una mañana, ella está ayudando al señor Grey a prepararse para el trabajo y se despiden con un beso. Cuando se va, Lee coloca una cucaracha en la cama y luego observa con aire soñadora cómo se aleja el auto del señor Grey. Asegúrate de estar suscrito, activar las notificaciones para ver más vídeos como este, no olvides comentar qué te pareció y cuáles son sus películas recomendadas. Así que nos vemos hasta la próxima.